O sea, es que no entiendo porque aquí se contradice. Explícame por qué se contradice. Aquí en el Proverbios 26, el verso 4 y el 5. El Ajá. 4 dice, no respondas a los argumentos absurdos de los necios. Y el 5 dice, responde a los argumentos absurdos de los necios. O sea, si mi hijo está necio, ¿respondo o no respondo? ¿Tú qué crees? Pues ahí sonaría como si se estuviera contradiciendo, pero yo creo que aquí es importante tener la foto del Espíritu Santo, que nos indica eh, el momento adecuado. Es una palabra que de pronto suena un poquito complicada, que se llama discernimiento. Y el Espíritu Santo nos lleva a encontrar ese momento donde es bueno responder o donde es mejor quedarse callada. Ok. Exacto. Porque es que aquí este libro habla de sabiduría. Si tú lees el contexto completo, te va a mostrar en qué momento sí es válido responderle a un necio y Mm, en qué momento no. Pero no solo al necio, sino al argumento. Porque si tu hijo está en un momento de necedad, mm. no va a escuchar. Si tú estás en un momento de necedad, no vas a escuchar. Pero cuando tú estés más tranquila, cuando él esté más tranquilo, los argumentos que se dijeron antes, de pronto ahorita sí es un momento de tratar el argumento de Mm. lo que se había dicho. Creo que también la definición de necio es importante y una de las definiciones de necio es que no acepta consejo, Que no que no escucha. escucha, que no Mm. acepta consejo de Dios. Y todos pasamos por momentos de necedad, en ese momento donde Mm. no queremos escuchar. Y en ese momento es donde nosotros como papás tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa sensibilidad como decía Pipe, si ese es el momento para hablarle o para callar. Pero callar no quiere decir que es permisivo, que lo dejas pasar o no, simplemente es ponerlo en otro tiempo que sea correcto, que sea apropiado. No se trata de no hablarlo, de no dialogarlo, de no llegar a acuerdos, sino que de pronto el momento cuando tu hijo está súper estresado, donde está reactivo, donde no Mm. escucha, no es el momento para tú hablar y argumentar. No sé ustedes, pero yo en el colegio crecí en la cultura latina en Bogotá. Era como que a veces en una guerra de argumentos o insultos, cuando uno no sabía qué decir, todos, uy, lo dejaron callado, uy, lo dejaron callado. Entonces, como que en esa cultura es que el que calla es porque está perdiendo, es porque está cediendo. Y aquí Proverbios nos enseña lo contrario. A veces es sabio callar, a Mm, veces es sabio responder con palabras suaves. Entonces, si tu hijo está con la edad que tenga, sea una pataleta, un llanto de pequeño, sea un momento de argumentos más grandes, sea una confrontación de argumentos con mm, irrespeto y con un argumento más fuerte de un adolescente, a veces en ese momento es callar, no porque estés cediendo, no porque mm. pierdas tu autoridad, sino por sabiduría y buscar un momento donde tú estés tranquilo, donde él esté tranquilo y ahora sí ven, hablemos de lo que pasó. Ujú. Creo que es importante aquí identificar ciclos y a veces hay un ciclo de rabia cuando, por Mm. ejemplo, estamos en estos momentos que nuestros hijos están en una pataleta, están en un momento fuera de control y eso a veces el ciclo a mí eso me afecta como mamá, entonces yo entro en esta lucha de poder y Mm. entonces aquí yo quiero ganar y quiero que como sentar mi autoridad, pero a la fuerza, o sea, como un autoritarismo. Y ese de pronto no es el mejor momento para, para dialogar. Y bueno, y entonces entramos en este ciclo, ¿no? Entonces yo quiero ganar y la lucha y entonces, y aquí se hágase lo que hago yo Lo que yo y diga. lo que yo diga, Mm. y entonces se termina, y entonces de pronto uno termina gritando o, o huyendo, y entonces el niño termina lastimado, llorando, gritando, y entonces se va a su cuarto, y no sé si de pronto ese es el ciclo que pueda eh, estar viviendo. Y entonces también aquí el llamado es a eso, a romper ciclos, porque esos ciclos vienen en nuestro subconsciente, de todo lo que hemos vivido. Y no se trata de culparlos, sino de traerlos a la conciencia, de decir, ok, si yo ya veo que el ciclo se está iniciando, ¿qué puedo hacer yo para romper ese ciclo y empezar a romper esos patrones? Muchas veces ese ciclo va alimentado por un miedo. La gasolina que hace que el ciclo ande es un miedo. Y en casos que hemos tenido, a mamás y a papás Mm, que hemos acompañado, cuando uno lleva de cerca ese miedo es, pero ¿por qué le gritas? Porque es que yo soy la mamá, pero ¿por qué tienes que demostrar que eres la mamá? Pero es que pierdo la autoridad, y si pierdo la autoridad, ¿qué pasa? No, pues me siento mala madre, si me sientes mala madre, ¿qué?
pues fracasé como mamá. Y viene Mm, como en muchos casos, y te invito a que reflexiones si también tienes de pronto a veces eso en el fondo, de sentirte que para que seas buena mamá, tiene que obedecer en ese momento ya. Y tu identidad como mamá no es si tu mm, hijo obedece o no, si te respeta o no. Tu identidad como mamá es porque Dios te seleccionó a ti como mamá o como papá, y si Dios lo puso, no hay ninguna cosa que tu mm. hijo pueda hacer o no, ni decir para que eso cambie. Entonces, si dejas ese miedo frente a los pies de Jesús, la gasolina para que ese ciclo ande va a estar más pequeña, y como dice André, puede llegar a, ok, Mm. aquí desconecto. Entonces, creo que es importante entender que no eres mala mamá, no estás Mm, haciendo lo mejor que puedes con las herramientas que puedes. Y ante todo, es la, mm, como Dios nos define la identidad correcta. Al comienzo de los proverbios, este año veíamos que Dios nos afirma nuestra identidad como hijos, como hijas de Dios. En este momento, Él reafirma tu identidad como amén. mamá, no por lo que otros dicen, ni porque lleves un título, ni porque hiciste o no hiciste, sino porque simplemente lo eres. Y Dios te da la sabiduría para responder o callar en el momento correcto. Ahora la invitación es a que lo hagas, lo pongas en práctica. El versículo 7 dice, un proverbio en boca de un necio es tan inútil como una pierna paralizada. En otra Mm, versión decía como una carretilla sin bueyes. ¿Qué es una pierna paralizada? Que no se mueve. ¿Qué es una carretilla sin bueyes? Que no anda. Si tú te aprendes todos los proverbios y todos estos videos que hemos hecho, y sí, like, mm. qué chévere, pero no lo llevas a cabo adelante, a la larga nos estamos volviendo necios. Entonces, todo esto que has escuchado y lo que Dios te está poniendo, llévalo un paso a la vez para que esa pierna no esté paralizada y no seas necio o necia, sino sabio. Un hábito a diario que te lleva a romper ese ciclo.